bien, en este episodio vamos a repasar la doctrina de Cristo. Aquí vamos. Estamos en 2 Nefi 31 al 33. Son las últimas palabras de Nefi. ¿En qué se quiere enfocar? Tras dejar Jerusalén con los suyos, creó una nueva y pequeña civilización. Dejó atrás a aquellos hermanos que iban tras él. Y tenemos la división entre nefitas y lamanitas. Llega a la tierra de Nefi, construye un templo como el de Salomón. Y enseña a su gente con Jacob a que sigan el Evangelio y la plenitud del Evangelio. Y él elige su mensaje final aquí, en 2 Nefi, la doctrina de Cristo. Él la denomina la doctrina de Cristo. Por eso quiero analizar esto y tratar de profundizar un poco en lo que es realmente esta doctrina. Solemos oír sobre los primeros principios y ordenanzas del Evangelio, lo cual es totalmente cierto, ¿verdad? Tienes fe, arrepentimiento, bautismo y el Espíritu Santo. Podemos ver esas 4 áreas al ver lo que Nefi dice aquí. Pero creo que hay cosas que hacen que todo eso sea un poco más rico, ¿verdad? Al entender cuál es realmente el mensaje específico de Nefi aquí. Él quiere que entendamos lo que esto significa. No solo una lista de lo que es. Pienso que realmente quiere que lo comprendamos. Así que comienza aquí en el capítulo 31 y dice, y ahora yo, Nefi, pongo fin de profetizarles. Mis amados hermanos, ¿cuál es su mensaje final? Él va a cerrar todo esto aquí desde todo es parte de las planchas menores, ¿verdad? Esto es, de una Nefi, capítulo 1, donde lee y contempla al Salvador y a los ángeles a su alrededor. Y tiene el libro en la mano. Bien, vamos allá. Y después, en el centro, tenemos la visión del árbol de la vida y lo que Nefi vio más allá sobre el convenio de Abraham y su pueblo y su papel en él. Luego termina al final, resumiendo prácticamente todo esto y centrándose otra vez en la doctrina de Cristo. Así que dice aquí en el versículo 2, por tanto, las cosas que he escrito me bastan, a excepción de unas pocas palabras que debo hablar, acerca de la doctrina de Cristo. Él desea recalcar esto, ¿verdad? Cerrar. Les hablaré claramente según la sencillez de mi profecía. Él va a ser muy directo. Porque mi alma se deleita en la sencillez, pues de esta manera obra el Señor Dios entre los hijos de los hombres. Después continúa aquí y empieza a entregar su mensaje sobre la doctrina de Cristo. Y otra vez, ¿a dónde va con esto? ¿A dónde se dirige primero con esto? Va hacia Juan el Bautista. Dice en el versículo 4, por tanto, quisiera que recordaran que les he hablado acerca de ese profeta que el Señor me mostró, que bautizaría al Cordero de Dios, el cual quitaría los pecados del mundo. ¿Por qué acude a Juan el Bautista? Aquí está diciendo lo importante que es. Su mensaje es la doctrina de Cristo. Y sin embargo, va a Juan el Bautista al instante. ¿Por qué? ¿Qué intenta enseñarnos? ¿Qué intentaba enseñarnos Isaías cuando habló del profeta que prepararía el camino y pediría arrepentimiento en el desierto? Recuerden eso en la visión de Lehi y la visión de Nefi. Ellos también ven a Juan el Bautista allí. Ahora, si vuelven atrás y recuerdan lo que vimos en la visión del árbol de la vida, es que, en cierto modo, podemos ver el árbol de la vida como la doctrina de Cristo. Tuvimos estas pequeñas piezas unidas con el árbol de la vida, ¿no? Tenemos el amor de Dios, ¿verdad? El gozo y el amor de Dios son el fruto. Tenemos a María, ¿verdad?
Esa es la madre de Jesús a quien se hace referencia cuando Nefi desea conocer sobre el árbol. Va al ángel, va a María. Y también recibimos esto sobre Juan el Bautista en la visión del árbol de la vida. Aquí está de nuevo. ¿Por qué lo menciona? Creo que hay puntos aquí en los que debemos enfocarnos al pensar en la doctrina de Cristo, ¿verdad? Y una de esas cosas es, bueno, la primera es, hablemos de leyes superiores e inferiores, ¿verdad? Tenemos el bautismo, que es una ordenanza de la ley inferior, es del sacerdocio aarónico. Y luego tenemos el Espíritu Santo. Esas dos cosas serán una gran parte de lo que Nefi repasa aquí. El Espíritu Santo es la ley superior. Viene de una ordenanza del sacerdocio de Melquisedec. Y así, lo que se está explicando aquí, a mi parecer, es que Jesús tiene que humillarse. Recuerden en la visión del árbol de la vida. El ángel pregunta, ¿conoces la condescendencia de Dios? Y Nefi dice, sé algunas cosas, pero no todas. Y después sigue y habla de María, y Jesús naciendo de ella, y viniendo y obteniendo un cuerpo, entrando al mundo. Pero luego lo dice de nuevo, y habla otra vez sobre la condescendencia de Dios, el ángel. Y va directo a Juan el Bautista. Por eso es un evento tan importante que ocurre. Es que Dios mismo, Jehová, se está condescendiendo primero en el sentido de que desciende y nace, y recibe un cuerpo, y bajar a la mortalidad desde el cielo. Y segundo, es la condescendencia de que Él pasará por las mismas cosas que nosotros, incluso humillándose en las etapas iniciales del proceso exacto por el que debemos pasar. ¿No? Así que piensen en Getsemaní aquí y lo que hizo. Él se humilló por debajo de ustedes. Y lo que eso significa es que se hizo el menor de todos nosotros. El más grande de todos se hizo el menor de todos, al humillarse por debajo de los pecados del mundo, nuestros pecados. Y al hacerlo, y luego superarlo, soportándolo todo, pasando por ello, porque realmente es un proceso. ¿Verdad? Ese sacrificio de cargar pecados es un proceso. Y fue un proceso llevado a cabo en la mortalidad. Él sintió todo, tanto espiritual como físicamente, en cuerpo mortal. Y pasó por el proceso desde el principio, desde lo más bajo, y salió de ello y lo venció. Es importante entenderlo. Es parte de la condescendencia. Es Él superándolo. Entonces, Él pasó por todo lo que tú pasas, lo que tú has pasado, que vives ahora y que vivirás. Eso es muy importante para mí, porque es la forma en que, al menos para mí, es una pequeño matiz, ¿cierto?, de cómo observo, cómo confío en ese sacrificio en Getsemaní. Deseo saber que todo lo que estoy pasando y pasaré ya ha sido vencido. ¿No? Ya se superó. Y al saber eso, tengo algo a lo cual recurrir y de qué sujetarme. Y hablamos sobre el pago de nuestros pecados. Pero si comprendemos que fueron pagados mediante la experiencia real de vivirlo y salir adelante, creo que nos da la capacidad de tener más fe. Así que Él se humilló, pasó por todo lo que nosotros pasamos. Y aquí con Juan el Bautista, lo que entendemos es que Él está pasando por lo mismo con las ordenanzas. Él sigue el camino que debemos seguir. Y eso es parte de su condescendencia. Él es unido a Juan el Bautista en su bautismo. Aquí tenemos
a los representantes de la ley arónica, la ley inferior en Juan el Bautista, y al representante de la ley superior, la ley de Melquisedec, en Jesús. ¿No? Y Juan el Bautista dice algunas cosas muy importantes. Primero dice, deberías bautizarme. No debería bautizarte. Mas, ¿qué dice Jesús? Nefi responderá a esto. Él dice, es nuestro deber, básicamente, el cumplir con toda justicia. Y esto es lo que dice sobre ello. Retrocedamos al versículo 4. Por tanto, quisiera que recordaran que les he hablado concerniente a aquel profeta que el Señor me mostró, que debería bautizar al Cordero de Dios, que quitaría los pecados del mundo. Él está en lo alto, pero desciende hasta el bautismo y a cargar con los pecados. Y ahora, si el Cordero de Dios, siendo Él santo, necesitara ser bautizado por agua, la necesidad de descender para cumplir toda justicia, entonces, ¿cuánta más necesidad tenemos al ser impuros de ser bautizados, sí, por agua? Así que, para mí, lo que aprendo de Nefi es esa afirmación de Jesús donde dice que deben cumplir justicia. Es que incluso Dios, el más grande, debe vivir estas cosas. Pues, Él tiene que pasar por la acción, Él tiene que pasar por la experiencia, y Él tiene que allanar el camino para nosotros. Si no, ¿qué significa la expiación? ¿Qué significa el sacrificio? ¿Cómo cambiaría eso nuestra fe en el evento y en el ejemplo que nos dio Jesucristo? Si nuestro objetivo es ser más como Él, entonces Él tiene que mostrar el ejemplo en todo. Él debe descender hasta nosotros. Y entonces Nefi hace esta pregunta. Y dice, quisiera preguntarles, mis amados hermanos, ¿en qué el Cordero de Dios cumplió toda justicia al ser bautizado por agua? ¿No saben que era santo? Pero no obstante, Él siendo santo, Él muestra a los hijos de los hombres que según la carne, Él se humilla ante el Padre o ante Él. Esa jerarquía fluida. Él tiene que condescender, ¿verdad? Y Él tiene que mostrar su reverencia, el segundo punto que trataba, su adoración hacia otro. ¿Cierto? Así que nos muestra el ejemplo de ser humildes, con su condescendencia, al asegurarse de que entendamos que Él está en esa jerarquía igual que nosotros. Estamos, solo que más arriba. Y Él testifica ante el Padre que Él sería obediente a Él en guardar sus mandamientos. De nuevo, es ejemplo. Él debe ser el ejemplo. Por tanto, después de que fue bautizado con agua, muy bien, aquí está el otro lado de esto. El Espíritu Santo bajó sobre Él, en forma de paloma. Ahora creo que no sé, esto es solo mi opinión, ¿cierto? Es solo mi opinión personal. No sé qué significa. Aún no sé qué significa. Quizás tú sí. Pero sí sé esto. Es que Juan el Bautista representa el sacerdocio arónico y el bautismo de agua. Y lo que tienes con el Espíritu Santo es la ordenanza del sacerdocio de Melquisedec y el bautismo por fuego. Eso le dice Juan el Bautista a Jesús. Cuando Jesús es bautizado, ¿no? Dice, he aquí el Cordero de Dios, yo puedo bautizarte con agua, pero Él te bautizará con fuego y el Espíritu Santo. Es decir, yo soy el sacerdocio arónico. Él es el sacerdocio de Melquisedec. Y así, parte de esta doctrina de Cristo es esta unión, ¿verdad? Él desciende por debajo, a un estado arónico, podríamos decir, a un estado inferior, por debajo de todos. Y luego une el cielo y la tierra, o la ley superior y la inferior. Él une el cielo y la tierra, mediante su sacrificio y su ejemplo mostrándonos el camino. Y esos dos bautismos, el bautismo por agua es solo la mitad del bautismo.
Somos bautizados por agua y luego por el Espíritu. ¿Y cómo renovamos nuestros convenios bautismales? Lo renovamos con algo que representa el bautismo de agua, que no es agua, es pan. Nuestra ley física y carnal, por así decirlo. Y luego renovamos nuestro bautismo de fuego con el lado espiritual de ese sacramento, que es el agua o el vino. Eso tiene que ver con la ley superior. Luego regresa y obtenemos la idea de lo que hablamos en la procesión, ¿no? Él dice aquí, en el versículo 9 y de nuevo, y muestra a los hijos de los hombres la rectitud del sendero y la estrechez de la puerta, por la cual deben entrar, habiendo él puesto el ejemplo para ellos. Ahí está el ejemplo. Él pasa por la puerta también. Cuando él entra a través de su entrada triunfal, que llamo procesión real, él también atraviesa la puerta. Él también recorre la procesión para ser coronado, y como un rey y un sumo sacerdote en el templo, debemos hacer lo mismo. Es el plan de salvación, es un plan de felicidad. Y él dice aquí en el versículo 10, y dijo a los hijos de los hombres, sígueme tú a mí, o ven, sígueme. ¿Cierto? Por tanto, mis amados hermanos, ¿podemos seguir a Jesús si no estamos dispuestos a guardar los mandamientos del Padre? Entonces, Jesús hace la ordenanza, y al hacerlo nos da el ejemplo de la obediencia al Padre. Y Él regresa al ejemplo aquí de nuevo en este ven, sígueme. Idea aquí en el versículo 12. Y también la voz del Hijo vino a mí. Esto es Nefi diciendo, aquel que es bautizado en mi nombre. A Él le dará el Padre el Espíritu Santo. Como a mí. Bien, es lo mismo, ¿verdad? Hablamos del signo de la paloma. Él probablemente, esto no es doctrina. Él probablemente recibió el bautismo de fuego, ¿verdad? Necesitaría esa ordenanza. Tiene sentido. Por lo tanto, sígueme. Y haz las cosas que me has visto hacer. Así que toda esta idea de este programa que seguimos ahora, ven, sígueme. No es solo que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él es Jehová, es Jesucristo, pero es seguirlo a Él. En otras palabras, Él realmente establece los pasos frente a nosotros en todo. Y así, realmente, cuando somos bautizados y tomamos el nombre de Cristo, como se nos dice aquí en el versículo 13, estamos tomando su manera de ser. Estamos acordando lo que nos enseñó y su ejemplo. Pero eso no es todo, ¿verdad? No es solo ser bautizado y recibir el Espíritu Santo. En el versículo 14 dice, pero he aquí, mis amados hermanos. Así vino la voz del Hijo a mí, esto es Nefi, diciendo, después de que se hayan arrepentido de sus pecados y testificado al Padre que están dispuestos a guardar mis mandamientos, mediante el bautismo de agua, así que es un acuerdo, contrato, y haber recibido el bautismo de fuego del Espíritu Santo, y hablar con nueva lengua, sí, con la lengua de ángeles. Y después de esto me negaran. Habría sido mejor para vosotros que no me hubierais conocido. Bueno, es un principio verdadero en todo, ¿verdad? Donde se da mucho, mucho se espera. Y así, ese principio ocurre en la vida siempre. ¿Estamos listos para aceptar este compromiso? ¿Un compromiso? Estamos, ¿saben? Puedo pensar en alguien ahora mismo. Conozco a alguien que no está preparado para aceptar el compromiso de avanzar espiritualmente. Quieren, ¿verdad? Esta persona quiere. Y es una muy buena persona. Pero no están listos. No están listos para hacer el compromiso. Porque ya sea A, no desean cambiar, o B, tienen miedo a fallar. Entonces, si queremos avanzar, lo que debemos hacer, queremos hacerlo con fe y esperanza y con caridad, ¿verdad? Todas energías positivas que avanzan. Pero, de nuevo, igual que con el árbol de la ciencia del bien y del mal, hay dos lados en esto, ¿verdad?
el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Nos da albedrío. Y la parte positiva del albedrío. Bueno, oímos el lado negativo. ¿Cierto? Se nos da más. Y fallamos. Ese es el lado negativo del árbol del conocimiento del bien y del mal del que todos participamos. Y hemos participado mucho si somos miembros de la Iglesia hace tiempo y hemos sido bautizados y enseñado el Evangelio. Pero el lado positivo de esto, que debe ser, que es el plan del Padre. En el 15, y escuché una voz del Padre diciendo, sí, las palabras de mi amado son verdaderas y fieles. El que persevere hasta el fin, ese mismo será salvo. Pero de nuevo, la puerta es solo un paso. Y desde entonces es cuestión de seguir ese camino estrecho y angosto. Dice aquí retóricamente, y ahora, hermanos, después de haber entrado en este camino estrecho y angosto, preguntaría si todo está hecho. Piensen en mucha religión, ¿verdad? Es eso, hago esto. Y todo está bien, ¿verdad? Quizás si me bautizo o creo, entonces todo está listo. Claro, el problema con eso es que es una dilución de la doctrina de Cristo, ¿verdad? Elimina la idea de seguirlo a Él. La idea de ven, sígueme. Elimina toda la idea de progreso para cada uno de nosotros y llegar a ser como Él. Él dice, he aquí, os digo, no, pero eso no es todo. Porque no habéis llegado hasta aquí, sino por las palabras de Cristo, la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en Él, confiando totalmente en los méritos de aquel, que es poderoso para salvar. De nuevo, esto es lo opuesto a la Torre de Babel, ¿verdad? Esto es lo opuesto a la ley de Moisés por sí sola, que está muerta. Es decir, nuestro mérito solamente no puede llevarnos, no puede hacernos pasar la puerta. No nos lleva más, porque no somos perfectos. Pero su mérito nos llevará allí con nuestro mérito. Eso es convenio. Son las leyes superiores e inferiores. Eso es fe y las obras, o la gracia o la misericordia y la ley. Eso es el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec, las leyes superiores y las inferiores. Lo que hacemos hacia Él y lo que Él ha hecho y hace para esforzarse hacia nosotros. Creo que es una forma de ver el bautismo. Todo, la totalidad del bautismo. De esa manera. ¿Dónde? Cristo se humilló a sí mismo en el agua. ¿Cierto? A una posición de muerte, por así decirlo. Y luego subió hacia Dios. Se extendió hacia Él. Es la ley arónica. Y luego lo que se entrega hacia abajo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Desciende. Típicamente, podemos pensar en que estamos sentados y un poseedor del sacerdocio de Melquisedec está sobre nosotros y descendiendo desde el cielo, por así decirlo, a través de esas manos sobre la cabeza. Es la ley superior, el sacerdocio de Melquisedec y el don del Espíritu Santo. El bautismo es una unión o una conexión de ambas leyes, la inferior y la superior, del cielo y la tierra, de nuestros cuerpos y espíritus, de nuestros esfuerzos y los de Dios, de nuestro amor por Dios y su amor por nosotros. Por tanto, esto es interesante. Pasaje aquí, la manera en que Nefi lo describe. Nuevamente, pienso que esto es algo que tiene una fuente, que es probable que Pablo también tuviera. En el 20 tenemos, por tanto debéis presionar adelante, con gran firmeza, en Cristo. ¿No es así? Firmeza es fe. Eso es lo que significa, ¿cierto? Es confianza, integridad y vincularnos con Él. Firmeza es fe. Piénsalo así. Por lo tanto, debéis seguir adelante con una firmeza en Cristo, teniendo una brillantez perfecta de esperanza. Fe. Esperanza. Y el amor de Dios. Caridad. ¿No? Entonces ahí
Las palabras cambian, pero es firmeza, esperanza y amor, o bien fe, esperanza y caridad. Así que Nefi está trayendo lo que Mormón, Moroni y Pablo hablan, siendo estos atributos esenciales y principios del plan salvador, y tratan sobre perseverar hasta el fin. Trata de continuar ese camino hacia el árbol de la vida o hacia el santuario del templo. Dice, déjame repetir eso de nuevo. Por lo tanto, debéis seguir adelante con una firmeza en Cristo, teniendo una perfecta brillantez de esperanza y un amor de Dios y de todos los hombres. ¿Qué dos mandamientos son grandes? Por lo tanto, si seguís adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo, y perseveráis, lo cual es igual a aferrarse a la barra de hierro, y perseverar hasta el final. He aquí, dice el Padre, tendréis la vida eterna. Piensa otra vez en la procesión y alcanzar el santuario. Y luego, muy importante, ¿verdad? Cuando venimos a la tierra y luego todo se desbarata en cuanto a dirección y tentación y las ideas y filosofías de hombres. Otra vez Nefi quiere ser muy claro. En el 21. Y ahora, he aquí, mis amados hermanos, este es el sendero, y no hay más camino, ni nombre bajo el cielo, por el que el hombre se salve en el reino de Dios. Y ahora, he aquí, esta es la doctrina de Cristo, y la única y verdadera doctrina del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que es un Dios unidos en propósito. Sin fin, amén. Así, Él comienza aquí en el 31, con el final de su profetizar y hablar, su discurso teológico, que desea dejar a su gente, repasando realmente lo que esto significa, de qué trata Cristo y por qué es tan importante. Él no solo sufrió, y por eso sentimos empatía o sentimos que debemos atarnos a Él. Él es nuestro ejemplo. Él descendió, Él llevó las cargas de otros. Él se bautizó, recibió el Espíritu Santo. Él sigue el camino y se aferra a la barra. Y Él lo superó. Y eso es lo que haremos. Esa es la doctrina de Cristo. Por lo cual el ángel, al darle a Nefi su visión profética, habló de María, cuando Nefi preguntó por el árbol de la vida, porque todo se trataba de él bajándose a sí mismo, y podemos ver el bajarse a uno mismo, ante otros, como misericordia, como pago. Eso es lo que significa. Cuando hacemos igual, cuando nos bajamos para llevar la carga de alguien más, para considerarlos, eso es amor. Eso es misericordia. Y luego repasa, retrocediendo, da un paso atrás y dice, puedes imaginarlo dando este discurso frente a todos, y comienza a ver las reacciones de la gente, o tal vez ha hablado con individuos sobre esto, y ha tenido estas reacciones. Pero dice aquí, en el capítulo 32, y ahora, he aquí, mis amados hermanos, supongo que meditáis un poco en vuestros corazones acerca de lo que deben hacer después de entrar. Por cierto, esto es exactamente pertinente para nosotros en este día. Así es la mayor parte del cristianismo, en muchos sentidos. No lo critico, pero esto es la plenitud de la doctrina de Cristo. No está diluida, pero he aquí, ¿por qué ponderáis estas cosas en vuestros corazones? ¿No recordáis que os dije que después de haber recibido el Espíritu Santo, podrían hablar en lengua de ángeles? Y ahora, ¿cómo podrían hablar con lengua de ángeles si no fuera por el Espíritu Santo? Así. Él va directo a, mira, este bautismo que han recibido, su compromiso, al bautizarse, arrepentirse, bautizarse y tomar el nombre de Cristo. Bueno, eso trae reciprocidad. Es el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y que ahora que estáis dentro por la puerta, tenéis compañía del Señor
para ayudarles en el camino. Y podemos hablar sobre hablar en lenguas o la lengua de ángeles y lo que significa, pero en cierto modo, como veo esto en los versículos 2 y 3, es que significa que sabrán qué hacer y qué decir. Justo como un ángel sabría qué hacer y qué decir, como el ángel que guió a Nefi. ¿Cierto? En el versículo 3 dice, los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, ellos dicen las palabras de Cristo. Por tanto les digo, deleítense en las palabras de Cristo. Porque he aquí las palabras de Cristo. Les dirán todas las cosas que deben hacer. Así. Me parece que él está vinculando la lengua de ángeles aquí con saber lo que debemos hacer. Es como tener la liajona. Puedes verlo como la liajona en cierto sentido, una manifestación física de la lengua de ángeles tal vez. Y luego él viene con esto a todos y dice, mira, espero que entiendan esto. Intento ser lo más claro posible. Dice aquí en el versículo 4, por tanto, tras hablar estas palabras, si no pueden entenderlas, será porque no piden, ni llaman. Por tanto, no son traídos a la luz, sino que perecerán en la oscuridad. Así que si no pueden entender esto, no piden lo suficiente. No se esfuerzan lo suficiente. Eso es lo que dice. Son sus palabras, no las mías. Me parece interesante cuando llegamos a tercer Nefi, cuando Cristo visita a la Manitas y Nefitas. Él está aquí, dando sus palabras personalmente, un ser resucitado. Y él está hablando sobre Isaías y está hablando sobre la doctrina de Cristo y todas estas cosas. Entonces les dice a todos, es tarde, y lo que quiero que hagan es que vuelvan a casa, y quiero que oren al respecto y pregunten por ustedes mismos. Si lo que digo no es verdad, ¿se lo imaginan? Él está allí diciéndoles todo eso. Pero no importa, es la señal. No quiere ser la señal. Manda a todos a sus hogares. Y dice, vuelvan y oren, y conozcan estas cosas por cuenta propia. Eso es lo que imagino que es el mensaje de Nefi en este punto. Y dice aquí de nuevo, al concluir un poco sobre la doctrina de Cristo, dice, porque he aquí, de nuevo, les digo que si entran por el camino y reciben al Espíritu Santo, que es algo que los guiará, pueden imaginar recibir eso todos los días. Mientras vamos por el camino, les mostrará todas las cosas que deben hacer. Es muy claro, pero es doctrina difícil para mí cuando pienso en ello porque no creo ser siempre lo bastante digno para recibir eso todos los días. Aquí dice, miren, tienen el don del Espíritu Santo. Sabrán lo que deben hacer. Pero probablemente no pido lo suficiente. Probablemente no ejerzo suficiente fe a veces. Pero es un ideal increíble. Es una verdad increíble. Que si tenemos el Espíritu Santo, podemos saber todo lo que hay que hacer. Quisiera estar en esa posición. Dice, he aquí, esta es la doctrina de Cristo, y no se dará más doctrina hasta después de que Él se manifieste a ustedes en la carne. Así que, en otras palabras, cuando Él venga y se manifieste en la carne y cumpla la ley de Moisés, ahí habrá más cosas que revelará tanto a aquellos en Palestina como a aquellos en las Américas y quién sabe dónde más. Luego nos da un principio interesante. En el 7 dice, no puedo hablar más, el Espíritu me restringe. Hay más cosas que desea decir sobre esto, pero es demasiado sagrado, y es demasiado de nuevo poner la carreta antes que los bueyes, para la fe de la gente, así que no lo hace. Pero dice, me quedo lamentando debido a la incredulidad, la maldad, la ignorancia y la terquedad de los hombres, pues no buscarán el conocimiento,
ni entenderán gran conocimiento, cuando les es dado con claridad, tan claro como puede ser. Así que a veces las cosas son demasiado claras y demasiado perfectas, y queremos las filosofías humanas. Según Nefi, es muy, muy claro, y deberíamos estar buscando este gran conocimiento a través de la oración y las escrituras. Dice aquí en el versículo 8, si escucharan al Espíritu que enseña al hombre a orar, sabrían que deben orar, porque el espíritu maligno no enseña a orar, sino que enseña que no debe orar. Así que, saben, la oración. De nuevo volviendo al ejemplo del Salvador, enviando a los lamanitas y a los nefitas a casa, para saber por sí mismos. Ahí lo tenemos. El Espíritu les dice que oren y pidan, y busquen gran conocimiento. El espíritu del adversario les enseña que no oren. Y en el capítulo 33, termina aquí y dice, en el versículo 2, he aquí, hay muchos que endurecen su corazón contra el Espíritu Santo. A veces soy culpable de eso. A veces tú sabes. Voy a cerrarme, a veces lo admito, que no tiene lugar en ellos. Por lo tanto, desechan muchas cosas que están escritas y las estiman como cosas de nada. De nuevo, las desechan. Invierten su jerarquía de valores. La oración y el espíritu mantienen la jerarquía de valores. Y dice, pero yo, Nefi, he escrito lo que he escrito, y lo considero de gran valor. Y especialmente para mi pueblo. Y luego obtenemos esta idea aquí de nuevo de la debilidad con los profetas. Obtenemos esto a menudo, que están de nuevo en la jerarquía fluida. Quieren que todos entiendan que es lo opuesto a lo aprendido sobre el oficio de sacerdote. No se edifican a sí mismos, y quieren asegurarse de que entendamos el versículo 4. Y sé que el Señor Dios consagrará mis oraciones para el beneficio de mi pueblo, y las palabras que he escrito en debilidad, poniendo eso, las palabras que he escrito en debilidad se harán fuertes para ellos, pues los persuade a hacer el bien. Les da a conocer a sus padres y habla de Jesús, y los persuade a creer en Él, y a perseverar hasta el fin, que es la vida eterna. Y ese es todo su mensaje. Ese es todo el mensaje del libro de Mormón. Y él viene aquí al final con ese segundo propósito del libro de Mormón, que está ligado a la doctrina de Cristo y el convenio. Dice aquí hablando de la caridad. Tengo caridad por mi pueblo. Tengo caridad por el judío. También tengo caridad por los gentiles. Pero por ninguno de ellos puedo tener esperanza, a menos que sean reconciliados con Cristo. Eso significa que seguimos la doctrina de Cristo y entramos por la puerta estrecha y caminamos por el camino recto, que conduce a la vida, y continuamos en el camino, hasta el fin del día de probación. Y luego dice, y lo enfatiza aquí, dice, escuchen estas palabras y crean en Cristo. Y si no creen en estas palabras, crean en Cristo. Y si creen en Cristo, creerán en estas palabras porque Él tiene la lengua de ángeles, porque son las palabras de Cristo y Él me las ha dado. Y enseñan a todos los hombres que deben hacer el bien. Y luego muy audazmente con su testimonio termina en el versículo 11 y dice, y tú y yo estaremos frente a frente ante su tribunal, y sabrán que he sido mandado por Él a escribir esto. A pesar de mi debilidad, yo le creo, por cierto, yo le creo. Y luego dice aquí en el versículo 13, y ahora mis amados hermanos, todos los de la casa de Israel, y todos los extremos de la tierra, todos los gentiles, yo les hablo como la voz de alguien que clama desde el polvo.
En otras palabras, según el libro de Mormón. Adiós hasta aquel gran día. Llegará. Qué gran testimonio que nos dio Nefi, y aquí acabamos con lo que él dijo, de primero y segundo de Nefi. Y su mensaje para nosotros es el plan de salvación y acerca de la doctrina de Cristo. Y él establece el fundamento para el resto del libro, a través de todo lo que hizo al edificar esta pequeña civilización, enseñando a sus hijos sobre la doctrina de Cristo y el convenio, y también clamando desde el polvo, enseñándonos lo mismo. Hasta la próxima.